Buenas tardes a todos, a todas. Ya estamos en la recta final y entiendo que estamos un poco cansados, pero bueno, vamos a terminar con una sesión, digamos, distendida, de intercambio de ideas, de propuestas y de simplemente hablar y escuchar opiniones. Bueno, la inteligencia artificial es un tema con tantas aristas que es imposible aglutinar en una mesa de diálogo ni de media hora ni de medio año. O sea que vamos a tratar de tocar algunos temas con los compañeros y compañeras de la Universidad de La Laguna. Isabel Sánchez Berriel, ella es profesora contratada doctora en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Y bueno, su investigación pues, ha estado centrada en campos de lingüística computacional, procesamiento del lenguaje natural, gráficos por computador, realidad virtual. Bueno, tiene una trayectoria reconocida y bueno, y con mucho prestigio, digamos, en este área. Carlos Trujillo es un perfil, es otro perfil. Él es contratado doctor del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas y su principal línea de investigación en la actualidad es el estudio del impacto que la inteligencia artificial tiene sobre los derechos de la personalidad. Esto me lo tienes que explicar porque ya me queda un poco lejos. Y por último tenemos a Carlos Alberto Martín Galán, que también es, en este caso, profesor del Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas, pero compatibiliza esta labor con su función como de ingeniero en el Instituto de Astrofísica de Canarias y un poco también nos pareció interesante su participación por la parte esta relacionada con la seguridad. Él es un experto en todo este asunto, es la cabeza allí que piensa toda la parte de seguridad del instituto. Y bueno, vamos no voy a entrar demasiado en las presentaciones. Vamos a comenzar entonces esta charla. Reviso, la idea que teníamos era empezar, ahora me siento, pero la idea que teníamos era comenzar con en qué estado estamos, ¿no? Ya comentó el profesor esta línea temporal que empezaba con la definición de inteligencia artificial, lo que se entiende por aprendizaje automático o machine learning, que podríamos situarlo a partir de los 80 o por ahí, la llegada de Deep Learning, que básicamente es una estructura, recoge esas arquitecturas de redes neuronales, pero con una complejidad mayor. Aparecen, bueno, arquitecturas más complejas, con redes más complejas, etcétera. Y finalmente hemos llegado a la etapa esta de la IA generativa. Pero bueno, en 2026, ¿qué tenemos? Y aquí enlazo con mi pregunta. Isabel, en 2026 todo el mundo habla de la IA agéntica, lo hemos comentado en diferentes puntos de la charla, pero a lo mejor sí que nos gustaría conocer con un poco de detalle qué es esto, qué podemos hacer y por qué no se para de hablar de ello, ¿no? La IA agéntica es un tipo de aplicación de todos estos modelos de lenguaje y otras herramientas para conseguir pues, resolver procesos que requieren realizar una serie de tareas, pero que se realicen de forma totalmente autónoma o lo más autónoma posible, porque es verdad que hay aspectos críticos que a lo mejor tienen que ser supervisados. Entonces, un agente al final no es más que un programa que es capaz de tomar decisiones y llevar a cabo acciones de forma autónoma. Esa autonomía es lo que le da valor y sobre todo para las automatizaciones que requieren las empresas. Entonces, ahora está como muy en boga el poder obtener esos desarrollos. Yo entiendo que es una herramienta de potencial, digamos, productivo muy interesante, pero a lo mejor hay alguna... con los modelos que se están desarrollando ahora, los que se llaman modelos frontera, que habrán oído esto por ahí, que son estos últimos modelos que están en el estado del arte del punto actual de la tecnología. Estamos hablando de Mythos, de Fable y de ahora, pues recientemente, los casos del GPT 5.6 de... Bueno, este modelo me parece que se llama Sol. Carlos, yo no sé si... Lo comentaban antes los compañeros, hablábamos de la inteligencia artificial general. Con esa capacidad que tienen los agentes, con estos nuevos modelos que están surgiendo, podemos decir que a lo mejor esto se está acercando o
yo sé que es un tema complejo y entiendo que hay incluso temas de marketing de por medio, pero no sé cuál es tu visión sobre esto, ¿no? Estamos próximos a ese punto de... Bueno, a ver, esto no sé si se oye, ¿tengo que hacer algo? Sí. ¿Se oye? Sí, vale. Bueno, realmente hay una gran disparidad de opiniones entre si estamos más cerca o más lentos de esto, ¿no? Hemos pasado, digamos, de simples chatbots, ¿no? a una serie de modelos que tenían razonamiento profundo, ¿no? Que ya eran capaces de descomponer problemas en problemas más sencillos, tomar decisiones y hacer pruebas, ¿no? Vale. Bueno, pues continúo, ¿no? Y pasamos de los chatbots a los modelos de razonamiento profundo. Ha venido la IA agéntica, ¿no? Que ahora, aparte de responder, pues hace cosas, ¿no? Hace cosas de manera autónoma y durante un tiempo determinado. Lo primero de la inteligencia artificial general es que la gente no coincide ni siquiera mucho en cuál es la definición que es la inteligencia artificial general, ¿no? Entonces, cuando empiezas un poco a ver lo que hay, pues un poco lo que la gente más o menos entiende por inteligencia artificial general de manera consensuada es que tiene todas las capacidades cognitivas que tiene un humano, ¿no? Es decir, sería capaz de hacer todo. Los modelos frontera que comentaba Alexis ahora pues ya se parecen bastante a esto. Pero ¿qué faltaría entonces? Si ya eres capaz de razonar, de tomar decisiones y cambiarlas, eres capaz de actuar, pues yo creo que lo único que le falta es aprender sola. Pero ahí, Carlos, por ejemplo, hay un concepto que se empieza a oír que son esto de las capacidades emergentes, ¿no? Es decir, Sí. yo he entrenado una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial que yo la he entrenado con un propósito resulta que empieza a desplegar unas capacidades que no son exactamente para las que yo las he entrenado explícitamente. Y ahí un poco me digo, bueno, pues lo mismo esto empieza a parecerse a algo de lo que entendemos por inteligencia artificial general. No sé, que es lo que lo decía un poco incluso por el origen de este... Efectivamente se parecería, desde mi punto de vista, bastante a esto, ¿no? Las capacidades emergentes que estás comentando, yo creo que el ejemplo en el que a todos nos viene a la cabeza fue lo que pasó con mitos. No sé si hablaremos de ello más adelante, es posible que no, ¿no? Pero de repente un modelo para que lo has entrenado con un propósito pues más o menos general, de repente adquiere unas capacidades que no estaban previstas al principio, ¿no? Que se llaman las capacidades emergentes, y resulta que hace una cosa demasiado bien, ¿no? Bueno, perfecto, pero creo que hasta ahora los modelos que hay, pues al final es unas matrices con unos pesos determinados, esos pesos pues están ahí, ¿no? ¿Y qué le faltaría entonces para la inteligencia artificial general? Pues que sea capaz, el humano pues es capaz de aprender él solo percibiendo cosas de su entorno. Yo creo que ese es el salto a lo mejor que podría faltar pues para llegar a una inteligencia artificial general, que el modelo fuera capaz de aprender y autoentrenarse y adquirir nuevas capacidades y nuevos entrenamientos. Yo creo que eso es lo que pasa. Y si está cerca o está lejos, realmente nadie lo sabe, ¿no? Yo creo que eso estaba estructurado en una serie de fases, no sé si era OpenAI, tampoco quiero lanzarme sin decir nada, ¿no? Que después de los modelos de razonamiento y agéntico venía un poco que los modelos iban a adquirir por sí mismos capacidades innovadoras, ¿no? Y después colaborativas entre ellos y tal, lo que le haría aprender, ¿no? Esa yo creo que es la parte. ¿Cuándo está? No lo sé. Yo he visto opiniones de que estaba prevista para hasta finales del 2030, pero ya están diciendo que podría llegar incluso al 2028. Mi opinión personal es que hay un poco de incertidumbre. Todo lo que rodea la IA es incertidumbre. Y además hay interés de marketing. No sé cuál es tu opinión sobre esto, Carlos, sobre el tema de este concepto de... A veces da la impresión de que se venden capacidades de las inteligencias que a lo mejor todavía a día de hoy no están, ¿no? Bueno, claro, decía Carlos que quizás el punto de esa inteligencia artificial general es el momento en el que sea capaz de aprender nuevas capacidades. Yo quizás lo veo, y aquí me puedo equivocar completamente, pero me parece que el punto estará también en el momento en que la inteligencia artificial sea capaz de crear por sí mismo, no ya solo de aprender nuevas cosas,
sino de no limitarse a ofrecer resultados que sean reproducciones más o menos combinadas de lo que ha sido entrenada, sino que yo le pueda pedir a una inteligencia artificial pues, que me dibuje algo y que yo no tenga que estarle dando un prompt tremendamente específico de lo que quiero y que luego encima sepa que esto se me aparece a... Pues, sino que ella diga, pues hoy voy a pintar y sea capaz de pintar o de componer una canción per se. Y yo no sé si ahí estamos tan cerca o no. Sí, y a mí me llama un poco la atención de que estemos hablando de esto, pero luego si yo miro a la empresa, me da la impresión de que hay unas velocidades tan absolutamente dispares entre una cosa y otra, ¿sabes? Que o sea, no se está trasladando esa potencia teórica que tenemos y esa herramienta como tal al nivel de la empresa, tal vez por la velocidad. Así que es imposible adoptar estas tecnologías. Y un poco igual también por el coste, porque si la inteligencia artificial ya estuviera en ese punto, que no estoy seguro, y eso se pretendiera imponer o llevar a los modelos de uso general, tenemos recursos técnicos y medioambientales como para que podamos soportar que pues, todas las personas que utilizan ChatGPT a diario, ChatGPT no haga solo lo que está haciendo ahora, sino que haga... Ya. Tenemos capacidad eléctrica y tenemos agua suficiente en el mundo para eso. O está el reservado a modelos, pues, a empresas muy grandes, muy potentes, modelos muy reducidos, que no llegan todavía a permear en el uso más habitual. Y aprovecho también, y un poco empatando con la charla anterior, para que me digas tu opinión así como un perfil más jurista, digamos. ¿Cómo ves, cómo valoras tú esta aproximación que se está haciendo desde la Unión Europea a la regulación? Yo lo digo porque es cierto que no sé si este debate está superado del de decir, bueno, es que el problema de la Unión Europea es la regulación y ya está, es como la excusa. Pero yo personalmente no veo cosas profundamente equivocadas en el planteamiento de distinguir algunas IAs que son peligrosas y prohibirlas o exigir determinadas condiciones en algunas IAs, sobre todo ahora que tenemos IAs que podrían fácilmente, no fácilmente, pero podrían, lo hablamos después si quieres, colapsar el sistema tal cual lo entendemos ahora, pero esto es tal cual. Cualquiera de estas IAs que está entrando por ahí, colándose en cualquier sistema, pues si entra en el sistema bancario, lo mismo lo puede tirar abajo, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que la regulación está bien planteada, pero no sé si tú tienes alguna perspectiva ahí que veas que... Bueno, habló antes Moisés sobre esto. Yo discrepo un poco con esa percepción que él tiene, que decía, bueno, ya los problemas jurídicos, digamos, están prácticamente resueltos. Ahora lo que falta es aplicar el reglamento, porque a mí me da la sensación de que la regulación de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial es una regulación que se aleja de cómo se suele regular en derecho. Una de las frases más famosas que se dice cuando uno habla de derecho es que el derecho siempre va a caballo de la realidad, ¿no? Tiene que suceder primero el problema para que el derecho se dé cuenta de que hay un problema y lo vaya a regular. Entonces yo creo que aquí la Unión Europea ha intentado ir por delante del problema y se ha intentado adelantar en cierta medida a esa aparición de problemas, y eso hace que la regulación pues quizá tenga que afinarse con el paso del tiempo. Una de las muestras es, comentaba ahora Moisés, la reciente reforma del reglamento Omnibus Digital, que entró en vigor creo que fue este pasado lunes, y el reglamento se ha visto en la necesidad de incorporar nuevos sistemas de inteligencia artificial prohibidos, como puede ser pues, todo el que tiene que ver con la generación de imágenes íntimas no consentidas, que realmente yo creo que trae causa un poco de la locura que le entró a Grok el año pasado con todas esas imágenes de, sobre todo mujeres desnudas que estaban circulando por X, por Twitter, pero que en realidad deepfake de contenido sexual, el primero de ellos es de 2017. El reglamento es de 2024. En 7 años a nadie se le pasó por la cabeza que un sistema de inteligencia artificial se podía diseñar para eso, para ya contemplarlo en el reglamento. Porque la contemplación que el reglamento hace de todo esto es muy leve. Entra dentro de esos
sistemas de riesgo limitado de los que hablaba Moisés del artículo 50, de, bueno, identifique que aquí hay un contenido sintético, pero no va más. Y sin embargo, el problema ahora que se ha visto es tan grave que la Unión Europea ha dicho esto lo tenemos que prohibir. Entonces, yo creo que la regulación es buena, pero puede que necesite ajustes a medida que vayamos avanzando y que la inteligencia artificial vaya dándonos pues, nuevas sorpresas. Eso parece razonable. Yo, un poco por señalar o entrar en un apartado más relacionado con cómo estamos usando la IA y cuáles son las amenazas reales, ahí en esta presentación he hablado o he resumido algunos de los puntos que se han tocado, temas de privacidad, de desinformación, en fin, de transparencia, imparcialidad, todo esto que hablamos del sesgo. Hay una cuestión que me ha llamado la atención de la semana pasada y es que Anthropic estaba envuelto ahí en algún conflicto con el uso de un material para el entrenamiento de sus inteligencias artificiales. Parece que no se ha resuelto, sino llegaron a un acuerdo de indemnizar con una cantidad nada menor, 1.500 millones de dólares, a una serie de editores y tal. Entonces, mi pregunta es, no sé si esto a lo mejor lo conoces tú más, esa indemnización surge por el uso de material pirata, pero no surge por el uso de que se utilicen conocimientos de autores para generar un producto y que ese autor inicial no vea nada. No sé si entiendes lo que... O sea, sí. Dos cosas diferentes. Y me da la impresión de que aquí lo que se ha resuelto es, usted ha utilizado unos libros piratas y por lo tanto va a tener que pagar, pero si los libros hubieran sido legales, entonces sí, entrena lo que quieras y genera herramientas de lo que quieras, utiliza esto para vender, como se mencionaba antes, a través de agentes o lo que sea. No sé si esto está encaminado a algún lado u otro. No sé. Claro, ahí lo que hay que tener en cuenta es que ese acuerdo al que se llega de Anthropic con estos editores que le mandaron, es un acuerdo que, digamos, se produce como consecuencia de lo que sería el equivalente a una sentencia de instancia aquí en España, pero que nunca llegó a una instancia superior. Entonces, hay cuestiones jurídicas que se plantearon ahí que ahí quedaron, que nunca sabremos si efectivamente el planteamiento era el correcto o no, porque no ha dado lugar a que pueda ser pues, contestado, revisado por un tribunal superior. Entonces, uno de los problemas que se plantea ahí es que efectivamente el tribunal de instancia entiende que el uso que hace Anthropic dentro de esos libros de texto para entrenar al sistema de inteligencia artificial entra dentro de lo que en el derecho norteamericano se conoce como la doctrina del fair use o del uso legítimo. Sí. Y claro, es una manifestación que hace el tribunal de instancia que tiene que ver con determinados usos de obras protegidas por derechos de autor que mientras se enmarquen dentro de una serie de requisitos se entiende que son válidos aunque no se cuente con el consentimiento de los autores, pero que no pasa de ser la opinión de un tribunal de instancia que no ha tenido más recorrido. Entonces, no me atrevo a decirte cuánto de proyección puede tener esa opinión en lo que pueda pasar en el futuro. A mí me parece que, porque la doctrina del uso de este fair use, una de las cuestiones que tiene en cuenta es que no haya un interés económico detrás. Entonces, a mí me parece un poco cuestionable que ese entrenamiento del sistema de inteligencia artificial se pueda hacer pasar como por un uso no lucrativo de la inteligencia. Si fuese una inteligencia de uso privado, a lo mejor, pero un modelo como esto es muy probable que no. No sé si un poco... Antes comentaba yo, y a lo mejor Carlos, tú ahí comentaba, bueno, es que se puede tirar un sistema... ¿Cuál es el potencial real, digamos, en temas de seguridad? ¿O a qué riesgos estamos expuestos? ¿Debemos preocuparnos por esto? Bueno, yo creo que sí, que hay que estar un poco... Creo que todos estamos un poco preocupados por el tema. Entiendo que te estás refiriendo a que si la evolución tremenda que están teniendo el sistema de inteligencia artificial pueden ser un riesgo muy importante en sí para la sociedad o para una globalidad. No estamos hablando de riesgos particulares de una empresa que está en este proyecto. Bueno, yo creo que esto quedó claro con lo que pasó con Mythos. No sé si la audiencia más o menos sabe lo que es Mythos. Es un modelo de Claude que salió en abril
del 2026 y resulta que Mythos es un modelo de inteligencia artificial frontera que tiene unas capacidades emergentes en seguridad muy altas, ¿no? Entonces, pues sale este modelo y se crea una cosa que se llama el proyecto Glasswing, ¿no? Que resulta que el modelo está accesible para una serie de empresas limitadas, no sé si serán 100 empresas o algo así, que podían utilizarlo para descubrir vulnerabilidades en los sistemas, ¿no? Las vulnerabilidades son fallas de software que tienen los sistemas y pues te decimos, usted tiene una falla y además el exploit, el código para hacerla saltar, pues es este, ¿no? Y usted lo puede hacer saltar, ¿no? Entonces, claro, después me imagino, no sé si hablaremos del tema de la oportunidad que le da cuando tú lo pones solamente disponible en una serie de empresas, que eso es otro debate, pero bueno, estas empresas empiezan a publicar una serie de amenazas importantes en todos los sistemas de software que hay. Claro, quien se dedica, sé que hay muchos profesionales aquí en la sala, no es el mismo tiempo desde que se declara la vulnerabilidad y te dice, mira, existe una vulnerabilidad, al tiempo que tienes para poderla parchear y solucionarla. Es decir, la vulnerabilidad empieza en este tiempo y de manera automática, pues sobre todo si tienes servicios en producción, no es automático que tú digas, pues cojo, la corrijo y ya la pongo en producción. No, porque no puedes parar el servicio a los clientes, esto tiene que estar planificado, a lo mejor depende de unas ventanas que otros proveedores te dan, no es una cosa muy sencilla, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que publicaron vulnerabilidades y los sistemas no estaban parcheados al mismo ritmo, a la velocidad. Y empezaron a verse comprometidos pues algunos sistemas bancarios, de bolsa, del sector energético empezaron a tener algunos problemas y entró el pánico. Pues bueno, ahora claro, te estás publicando la vulnerabilidad, era un problema grande. Entonces, a mí se me hizo recordar un poco pues lo que pasó con el apagón, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que estar un poco, aquí en Canarias no lo vivimos tanto, pero hubo gente en Madrid, amigos de mis hijos que no sabían volver a su casa pues no tenían el navegador. O sea, una cosa dramática, ¿no? No podían acceder a su banco, no podían sacar dinero. Yo no llevo dinero en efectivo, no sé si sumamos el dinero en efectivo que hay aquí, pues a lo mejor es poco. No funcionaba nada, entró como un pánico. Entonces, yo creo que sí, que tenemos que estar un poco preocupados y yo creo que todos ahora tenemos que hacer una revisión de tu superficie de exposición que tienes, ¿no? Y tratar, en seguridad tú no puedes decir 100% estoy seguro, pero sí vas a tener que reducir tu superficie de exposición al mínimo para intentar que una vulnerabilidad no cause un desastre. Así que yo creo que sí, que tenemos que estar preocupados. Bueno, después de este mensaje tranquilizador... Lo siento, siento. No, pero sí que Isa da la impresión de que, primero, de que el crecimiento está siendo exponencial, ¿no? Y especialmente este último año, o sea, el ritmo de crecimiento desde 2022, que se sacó el modelo de ChatGPT, hasta, digamos, 2025, bueno, era un crecimiento exponencial, pero es que desde 2025 a ahora, la impresión que yo tengo es que se está desmadrando todo. Hasta tal punto que están pasando cosas como esta o que nunca había ocurrido, gobiernos impiden el despliegue de modelos. Es que esto es una cosa, no sé si hay visos de que alcanzaremos algún estacionario o hay incertidumbre total, que es la otra. Creo que hay incertidumbre total. Yo no me atrevo a hacer previsiones al respecto, sino que también estamos envueltos en una ola de adopción por parte de las empresas mayoritarias y que a veces también parece que queremos poner en los sistemas, por darnos visibilidad, que todos queremos usar IA, no analizamos si la necesitamos, si no la necesitamos, los riesgos a los que nos sometemos e incluso a colación con este tema, no estamos hablando solo de una empresa a la que se desconectó. Imagínate que por orden legislativa, como pasó, se desconectan
esa gran concentración que hay de servicios de inteligencia artificial a partir de los cuales funcionan la mayoría, y que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una infraestructura como los servidores o como las bases de datos. O como la energía casi, ¿no? O como la energía. O el agua o Exacto. un elemento más. Entonces tenemos una alta dependencia de proveedores externos y que sí que podemos colapsar y que encima la estamos adoptando sin tener tiempo para que las decisiones que estamos tomando las valoremos adecuadamente, los riesgos que estamos asumiendo, los costes, etcétera. Sí. Oye, no sé si en un plano más próximo, digamos a nivel empresa, Carlos, ¿qué directrices o qué ideas se deberían tener en cuenta? Se ha mencionado, para mí es fundamental, es la formación, ¿no? Porque normalmente ese paso se desprecia muchas veces. No, yo quiero aplicar en mi empresa. Bueno, yo creo que el punto de partida es la formación. A partir de ahí, respecto a cuestiones que pasan desapercibidas, primero, bueno, hay infinidad, pero básicamente, volviendo otra vez a lo mejor con la seguridad, ¿no?, de los datos, no sé qué, si esto se está haciendo bien, digamos, no a nivel ya Estado, sino a nivel empresa, ¿cómo lo ves tú? Sí, ya pasado el susto del crack mundial que íbamos a tener, sí, yo sí creo que hay que tener una serie de cuestiones presentes, ¿no? El sitio donde yo trabajo mismo salió, empezamos con un paso básico que fue sacar una normativa interna de buen uso, guías prácticas de la inteligencia artificial. Y ya tuvimos cierto debate con el tema, ¿no? Y ya el primer riesgo que aparece en las empresas que están, digamos, mira, esto existe y lo voy a empezar a usar, es el tema de la IA en la sombra, ¿no? Lo que llaman por ahí el shadow IA, que es un tema, yo creo que es bastante importante. Puedo contar alguna anécdota sin decir el nombre, ¿no? Este es el uso que está haciendo todo el mundo, creo que no todo el mundo lo hace, de la inteligencia artificial, pues para resumir contenidos, para traducir al inglés, el uso más cotidiano que hacemos de la IA generativa, de los modelos de lenguaje, ¿no? Pues claro, sin saberlo todo el mundo lo estamos usando, pero lo estamos usando sin el mismo conocimiento o sin la misma prudencia, ¿no? Entonces, la gente está suministrando a estos modelos de lenguaje público que están en la nube, pues datos de carácter personal, lo cual no debería de poderse hacer, porque los modelos por defecto están configurados para que tengan un entrenamiento con las consultas que tienen, ¿no? Y de hecho hay una de las amenazas de seguridad publicada por la UAS, que es un poco pues la recuperación de datos ilegítimos de personas o de empresas a través del entrenamiento que ha sufrido violación. Eso es lo primero que habría que plantearse, ¿no? Entonces, el uso de esta IA en la sombra que hacemos todos es una cosa que habría que regular, habría que enseñar a la gente efectiva a formar esto. Pero si la pregunta va un poco más allá, ¿no? Si ya tienes una empresa o tienes un proyecto y tú dices, mira, quiero hacer un proyecto de IA, lo primero que tienes que pensar es, quitando el tema de si es rentable o no, que es otro debate también creo que importante, hay una serie, o sea, hacer un proyecto de IA no es, voy a hacer un proyecto de IA y lo voy a hacer sin más. Para tú hacer un proyecto de IA, hacer una implantación de IA, creo que tu empresa tiene que tener un nivel de madurez que no estoy muy seguro que esté en todo. Y de hecho creo que ese es el freno y el gap que hay entre el potencial que tienen hoy los modelos y lo que realmente se está usando, ¿no? Que hay un estudio de Anthropic que habla de este tema. Claro, tienes que tener una serie en cuenta de unas cosas importantes. O sea, lo primero es, tus procesos están preparados para ser automatizados. O sea, si preguntamos a la mitad de las empresas, dice, es que no tengo ni descrito formalmente mis procesos. ¿Cómo voy a poderlos automatizar? O sea, sería el primer fallo. Segundo problema que tienes es los datos, ¿no? O sea, los procesos trabajan con datos, reciben datos, trabajan datos y tal. Los datos que maneja tu empresa están actualizados, porque si no, las respuestas que te puede dar pueden ser absolutamente todas. Otra serie de amenazas que tienes es más ahora con el tema de la IA agéntica, ¿no? O sea, tú tienes agentes que hacen cosas de manera autónoma y los agentes tienen dos problemas de seguridad muy importantes y es
Su autonomía, si no está bien acotada su autonomía, pues puede tener problemas. Esta semana fue, o la pasada, hubo un problema de seguridad importante, OpenAI, en un sandbox, se llama, de modelo, pues el agente de manera autónoma fue recuperando privilegios y acabó atacando a Hugging Face y logró su objetivo encima, o sea, pudo hacer cosas, ¿no? O sea, la capacidad de actuar de la agéntica ahora es un problema que tienes que tener bastante acotada y no es fácil restringir esa capacidad, pues tener medidas y tal. Pero aparte de su capacidad es el nivel de privilegios que tiene, ¿no? El nivel de privilegios que tiene, pues lo que hemos administrado sistemas, tú sabes que tienes ciertos privilegios en ciertas aplicaciones basados en roles y tal, permisología de ficheros. Entonces, para tú poder darle permisos a una gente para que haga ciertas cosas, pues tienes que darle... Y claro, esos permisos a lo mejor no son tan restrictivos. Su capacidad de hacer con su autonomía creo que es una bomba importante. Hay Entonces, dos cuestiones. Para que los modelos funcionen bien, para que hacer más cosas le tienes que dar más privilegios y además le tienes que dar más información sensible, ¿no? Sí. Porque si yo quiero que haga un trabajo en mi nombre, me tiene que conocer, tiene que... Sí, no entonces, ahí se genera ese dilema, ¿no? Y a mí todavía me preocupa más una cosa, y es, yo lo hago yo cuando yo te hago mis cositas, ¿no? Y mis experimentos, es, a mí me entra la paranoia de las cosas irreversibles. O sea, hay gente que está mandando mensajes, yo me imagino que me hace un resumen, responde unos mensajes, ahora tiene la capacidad de hacer, y si envía algo en mi nombre de manera inapropiada, y si hace un visum con mi cuenta. Sí, ya está. En fin. Ha surgido algo de esto cuando se surgieron los agentes estos de CloudBot. Bueno, lo que pasa es que, bueno, salía información de gente que le había pasado esto, ¿no? Que había invertido dinero de las cuentas, etcétera. No lo sé. Me preocupa ahora que esté desanimando a todo el mundo un poco. No, Me callo y ya está. Vamos a avanzar y vamos a concluir este diálogo centrado en, digamos, poniendo una mirada más de futuro, ¿no? Tanto, yo señalé hay 3 niveles, a nivel, digamos, país, nivel sociedad y a nivel persona, ¿no? Entonces, la primera pregunta, Carlos Trujillo, es ¿por qué Europa está como está y no estamos en la carrera? Vaya pregunta. ¿Por qué Europa está como está? Bueno, yo creo que una parte de no estar en esa carrera pasa porque en Europa, a diferencia quizás de lo que sucede en China y Estados Unidos, ya contaba antes Moisés un poco sobre todo cómo era el sistema en China, aunque sí que es verdad que decía que hay ciertas limitaciones, pero yo creo que Europa está muy preocupado porque la carrera no vaya de la mano de pisotear derechos de las personas. Y en la medida en que tú tienes que correr mientras respetas derechos, pues igual no puedes correr lo mismo que el que corre sin que le importe por donde pise. Entonces yo creo que hay ahí un efecto importante pues, que hace que quizás no estemos tan en la carrera como puedan ser China o Estados Unidos. Y la otra, no sé, comentaban antes, bueno, tenemos el margen de participación en la capa esa de aplicación. Para mí, hombre, está bien, pero no me termina no sé si sería un objetivo de una entidad como, ¿no? como la europea, de limitarse a utilizar herramientas de base de otros países y desarrollar aplicaciones en ese nivel. A lo mejor dar por perdido el tren ese, no sé, me parece muy pesimista, digamos, ¿no? De que no podamos tener nuestros modelos, que podamos tener nuestra soberanía tecnológica y no depender de que pues un día haya una falla como hubo en Cloudflare y se cayeron todos los sistemas. No sé, para mí, creo que, digo, esto es una opinión casi y un lamento, deberíamos seguir luchando por ese tren, ¿no? Que no sé si ya vemos por perdido. Isa, no sé si quieres comentar algo. Bueno, la verdad que yo creo que también es una cuestión de inversión de materias primas, de situación geopolítica, o sea, tus alianzas. En Europa no nos estamos poniendo de acuerdo ni cómo nos aliamos, entonces nos hace quizás más débiles también para o sea, la cantidad de inversión que hay que hacer, que a lo mejor se está haciendo, pero
vía otros fondos que surgieron a cuenta de la pandemia o de... Es que... El otro día oí a alguien decir, es que el despliegue de la inteligencia artificial debería ser como proyectos de otra escala, ¿no? Es como la fusión nuclear. Si tú no le puedes pedir a una empresa, me da la misma impresión, ¿no? Bueno, es que las empresas no. Es que el proceso tiene que ser una implicación de las instituciones a muerte, generar ese estadio de viabilidad y a partir de ahí dejar que el despliegue definitivo se haga privado, ¿no? Entonces, me da la impresión de que hay un enfoque equivocado, o no equivocado, yo no quiero tampoco valorar eso, porque yo no soy un experto en esta materia, pero que no se está haciendo esa aproximación como se debe a una cosa tan importante, tan estratégica y tan vital para el desarrollo de la sociedad. Sí, desde luego que es estratégico y es vital, pero es que el ecosistema que tenemos, el contexto, o sea, cómo nos regulamos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo tomamos las decisiones, pues yo, o sea, no quiero decir con esto que me gustara vivir fuera de Europa, que me siento protegida ante cosas esenciales como la libertad, pero claro, es que esto es una carrera que son como estrellas fugaces que van pasando y subiendo, en vez de caer, van subiendo. Y no sé si estamos preparados para seguir ese ritmo y, bueno, viendo la inversión que han hecho las empresas americanas o el gobierno chino, pues a lo mejor ahí hay una explicación. Y sus posicionamientos geopolíticos, ojo, dónde están sacando los materiales, dónde... No, y, hombre, a mí estar en manos de 4 grupos, o 4, incluso podría casi a veces decir personas, ¿no? Que tengan este poder, me parece un desequilibrio, una situación preocupante, ¿no? No sé, Carlos, cómo ves tú, o si se atisba algún mecanismo para evitar esa concentración de tanto poder en empresas privadas. Tanto poder como el que decías antes, de que incluso se podría derrocar o poner en riesgo pues la estabilidad de un sistema, ¿no? Y que eso esté en manos privadas y que los gobiernos vivan un poco al margen, no sé. Bueno, es un tema que yo creo que nos debe preocupar un poco a todos como ciudadanos. Pasa que el tema se está solapando con otro tema, que es el tema de la fabricación de chips. Entonces, digamos que son dos cosas que están muy relacionadas y llevan otros problemas diferentes, ¿no? O sea, el tema, el desarrollo de modelos por parte de gobiernos o modelos abiertos que puedan un poco minorar el poder que ésta tiene en 5 empresas, pasa por tener la capacidad de entrenar modelos y de experimentar, ¿no? Entonces, digamos que dependes un poco mucho de tener esos centros de procesos de datos para hacerlo. Entonces, sí, pero esto en manos privadas, es mi pregunta. La pregunta es, la semana pasada o hace un mes o así, este senador americano, el tal Bernie Sanders, propuso una cosa muy loca, y es que el gobierno americano participara de todas estas compañías en un 50+1% de las empresas. Me pareció un poco sorprendente viniendo de algún político americano, pero un poco para contrarrestar o poner un punto de equilibrio. A mí, en mi ignorancia, me suena a nacionalizar. Y en el pasado no ha funcionado muy bien, creo, con determinadas cosas, los modelos económicos. O sea, si haces a los estados participar hasta este punto y tomar las decisiones, no lo sé, porque no soy un experto en economía, pero igual vamos a restar competitividad a las empresas y entonces el desarrollo de estos modelos igual podría verse mermado. Dicho esto, también me parece una absoluta locura que al final haya 5 CEOs sentados en una mesa decidiendo si el modelo o sea, es como difuminar absolutamente el tema, ¿no? No sé si se puede hacer algún tipo de regulación como la que se ha hecho, tú nombrabas antes al tema atómico, ¿no? Y a la fusión, ¿no? Que al final, si haya una especie
de comité internacional que pueda tomar decisiones y afectar directamente a pagar o... Es complejo. Vamos a comentar algunos aspectos de más bajo escala. Por ejemplo, a nivel social, hay dos cuestiones que simplemente me vienen a la cabeza, ¿no? Y es un poco esta obligación de cómo nos llevan a este entorno digital, pero es que resulta que ese entorno digital es cada vez menos confiable, ¿no? Pero, sin embargo, no hay escapatoria, ¿no? Me genera ahí alguna duda, ¿no? Me refiero, bueno, la ultrasuplantación, problemas de seguridad digital, incluso de que cuestionen de transacciones económicas. No nos podemos escapar de ahí, digo, esto a nivel sociedad, ¿no? Porque se ponía ahí como un reto. No sé, si a mí me genera eso una situación un poco de no saber cómo abordar esto, ¿no? Sí, bueno, el tema que comentas de las ultrasuplantaciones es real, quiero decir, la posibilidad que tienen los sistemas de inteligencia artificial ahora, gracias a estos deepfakes, de simular personas que dicen, hacen o están en sitios que no han estado, no han dicho o no han hecho, genera un montón de problemas. Genera problemas desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista del control de la opinión pública y la polarización de la opinión pública a través de esas fake news, ¿no? que hemos visto, que vimos, por ejemplo, en la Dana, cuando se hablaba de pues, que si en determinado parking había habido muertos o no había habido muertos y había gente que tenía imágenes o no. Se vio en la guerra ahora de Estados Unidos Israel, en la Franja de Gaza, ¿no? Que no se sabía muy bien si lo que se estaba bombardeando era real o no era real, o cuando atacaron a Abu Dhabi, ¿no? Con lo cual te hace dudar de lo que ves que pasa Pero que nos en el obligan, mundo. digo, que Sí, nos vemos obligados sí. a participar de esto, que cada vez es menos confiable, ¿no? Y el problema es que la regulación europea, que es lo que yo les comentaba antes, pasa simplemente por decir, bueno, pongo tú un cartelito aquí debajo que diga creado por inteligencia artificial. Bueno, ¿Es suficiente? otro tema que me llama la atención, a lo mejor Isa, no sé si querías comentar, que me preocupa, ya esto incluso pues, me afecta a mí personalmente como profesor, y es qué vamos a hacer con la educación. Antes alguien comentó algo, no sé si esto está pensado, me parece que el debate ese en profundidad de cómo debemos reformar el sistema educativo no se está haciendo. Y me preocupa porque a la velocidad que va lo otro podemos estar generando sacando a la calle egresados que a lo mejor no tengan las competencias que deberían tener, ¿no? Y aquí pongo mi opinión. Estamos poniendo el ojo en el producto, es decir, lo que es capaz de hacer, pero no en quién lo hace. Entonces, sí, mira, qué proyecto tan interesante. Para mí empieza a tener menos importancia el proyecto y más la maquinaria que lo hace, la persona que lo hace. Y a veces me da la impresión de que cuando se plantean los sistemas educativos van más enfocados a los productos, ¿no? Y para mí eso no... Bueno, todo en nuestro entorno estamos muy preocupados y más en el campo de las ciencias de la computación. Estamos preocupadísimos con cómo enseñar ahora, qué es lo que tenemos que enseñar y cómo tenemos que evaluarlo. Y también cómo lo usan nuestros alumnos. Hay datos hay un dato del índice que saca Stanford, que es que 4 de cada 5 estudiantes de secundaria y de universidad utilizan la inteligencia artificial en su preparación. Y los estudiantes universitarios tienen un mayor porcentaje de uso como tutor, que usan la inteligencia artificial como tutor, pero en los de secundaria no. Y desde abajo es donde más peligroso es, porque todo lo que sean carencias de los niveles inferiores pues se va propagando como los errores hacia los superiores. Aún así nosotros también tenemos problemas con la evaluación. O sea, no tenemos que, ahora ya no, leí un estudio que no tenemos que evaluar si los alumnos hacen algo o no, o si lo han hecho con IA, sino sus capacidades analíticas y como individuos y sus capacidades con la inteligencia artificial, de lo que han creado con la inteligencia artificial. Me pareció bastante interesante. Y después, por otro lado, también estamos muy pendientes de lo que hacen los alumnos con la IA, pero también a mí me preocupa qué hacemos los profesores con la IA.
Y hay menos estudios, pero también hay algunos que diferencia un poco lo que puedes influir en el aprendizaje cuando tú generas un contenido simplemente, a cuando tú le aportas un valor de tu experiencia docente y de la visión que quieres que tengan ellos de la materia. Entonces creo que es importante fomentar ese razonamiento crítico. Vi incluso algún software basado en IA que está limitado al uso de razonamiento socrático con los modelos de inteligencia artificial para eso, porque lo que hay que entrenar es ese espíritu crítico, analítico, etcétera. Y lo que salga al final, valorar la tarea que entregaste, a lo mejor no es tan importante como si eres capaz de defenderla, si eres capaz de sostener incluso lo que te ha generado intelectualmente, ¿no? Sí. Lo que te ha generado la inteligencia artificial. Poner el foco en el estudiante, en realidad, no en lo que has generado. En lo que has generado. En que él sea capaz de defenderlo y de evolucionarlo si fuese necesario. Porque es verdad que, bueno, estos estudiantes van a acceder a un mercado laboral que también ha cambiado, que por cierto yo no sé qué es lo que se espera, Carlos, de ese nuevo entorno laboral, que incluso imagino que habrá sectores que hasta ahora, esto lo estamos viendo, sectores que tienen un potencial de afectación de la IA mayor, menor. No sé si este escenario está controlado o es un escenario también incierto que impida planificar desde la formación, ¿no? En mi opinión, sí es verdad que el momento en el que estamos viviendo sí está generando bastante ansiedad en la gente que va a empezar su carrera laboral o incluso en algunos que se empiezan a ver amenazados. Sí es verdad que hay determinadas profesiones o actividades que tienen una amenaza bastante más alta que otras, ¿no? Las de menor riesgo, yo creo que son aquellas en las que intervienen procesos manuales, los agricultores pueden estar tranquilos. Aquí en Canarias, pues que nos dedicamos mucho al sector servicio y al turismo, pues bueno, finalmente pues te atienden personas, hacen una serie de trabajos manuales, ese sector puede ser que no se vea muy afectado, pero sí es verdad que hay determinadas actividades o profesiones que sí pueden tener o que van a tener que reconvertirse, ¿no? Entonces, sí es verdad que el sistema educativo, hablo principalmente pues aquellos que hacen análisis de datos, las IAs ahora hacen unos análisis de datos masivos con una calidad tremenda, ¿no? Que entonces esos todos consultores que hacían análisis de datos y emitían unas conclusiones, ahora tienen una herramienta muy poderosa, pero igual también van a hacer falta menos para analizar esos datos. Entonces, sí es verdad que hay que reconvertir un poco la docencia que damos para que la gente haga un uso productivo, pero consciente, ¿no? Porque digamos que tengo un hijo que estudia ingeniería y no estudia fuera, estudia ingeniería aeroespacial. Y bueno, tenemos unas discusiones bárbaras con esto, porque él me dice, bueno, pero si hago un uso de la IA y tal, dice, y siempre llegamos al ejemplo, dice, tú aprendiste a hacer raíces cuadradas, yo ni siquiera aprendí a hacer raíces cuadradas y tal y cual, pero él sí sabe sumar y usaba la calculadora y la sabe usar. El problema es que tú imagínate que ni siquiera supieras sumar, ni siquiera supieras restar, ni siquiera tuvieras el concepto de lo que es una suma o una multiplicación, ¿no? Y te limitas a tirar ahí unos datos, te hace unas operaciones y te da un resultado. Todo el proceso crítico o de razonamiento, si lo tienes delegado, yo creo que es un error. Sí, y es un poco empata con la última parte y ya hacemos una pregunta más y cerramos. Efectivamente, lo que pasa es que hay un dato que está ahí sobre la mesa, ¿no? El coeficiente intelectual del ser humano por primera vez en la historia, por primera vez en la historia reciente, las mediciones indican que está decayendo. Luego yo
ese argumento a tu hijo se lo ¿Por qué daría me estás claramente. mirando a mí? Pues, Bueno, vamos a simplemente ya una última ronda muy breve porque ya no tenemos que terminar. No sé si ustedes han o visualizan una ruta para alcanzar ese equilibrio entre desarrollo de la IA y que el ser humano siga en su sitio, ¿no? Que es en el centro, y que haya un desarrollo más humano, ético de la IA, pero que combine con esos elementos de productividad y de mejora social, ¿no? Entonces, es una pregunta genérica de cómo plantearían ese futuro. Ya sé que es difícil, pero pueden decirme al menos alguna idea, Carlos. Es complicado, Alex. ¿Cuál es el camino? Yo creo que el camino pasa por mantener esa idea de aunar innovación y tutela de las personas. Y eso primero pasa por una alfabetización y enseñarle a la gente cómo tienen que utilizar las inteligencias artificiales de manera responsable, tanto a nivel de lo que se le puede o no se le puede dar de datos a la inteligencia artificial, como de para qué la puede usar y para qué no, qué puede sustituir y qué puede o qué no debe sustituir la inteligencia artificial, como desde el punto de vista de que las empresas que se encargan de desarrollar y de crear estas inteligencias lo hagan y buscando proteger a la persona. A mí me escandaliza mucho esto que dijo la empresa esta americana que se encarga del diseño de armas, Palantir, que dijo, bueno, mientras mis soldados me pidan armas mejores, yo le daré armas mejores y si tengo que utilizar inteligencia artificial, la utilizaré. Y es como, qué miedo, porque además son americanos y quiero decir, están dirigidos por quien están dirigidos. Qué terror. Es complejo. Brevemente, Carlos y Isa. Bueno, yo en relación a esto, como solamente ya pensamos en inteligencia artificial a nivel aumento de la productividad, algunas personas también dicen, pues delego tareas y tengo más tiempo como humano para hacerlo, pero a mí sí me gustaría que hubiera proyectos o para esas cosas que la humanidad todavía no ha podido resolver y que fuera una cosa un poco organizada a un nivel más alto, ¿no? Que a esos proyectos de investigación que para la cura de determinadas enfermedades, para resolver el tema de la energía, para el tema migratorio y que no sabemos resolver los humanos, que hubieran realmente iniciativas reales, que yo hubiera una aportación de la IA también a la humanidad que no fuera vamos a producir más o vamos a hacer más. Yo estaría un poquito más feliz y tendría una mejor imagen de los gobiernos y de las empresas si realmente yo viera que creo que hay alguna iniciativa, ¿vale? de esta, pero hubiera, mira, vamos a poner los resultados y los datos científicos de problemas que no hemos podido resolver y que van a suponer un salto realmente importante en la humanidad para resolver problemas, que yo viera que se está apostando también por eso, que no lo veo mucho, la verdad. Bueno, Isa. Bueno, yo creo que no es nada nuevo. La humanidad a lo largo de la historia creo que muchos retos al final descansan en la educación, en la alfabetización y en el compromiso de cada persona con contribuir a que la sociedad sea más justa y también pues una sociedad que esté impregnada de inteligencia artificial más justa, como dice Carlos. Pues sí, yo creo que el problema es difícil, pero para mí la ruta es el convencimiento de que nosotros debemos estar en el centro de todo el proceso. En el momento que perdemos esa posición, vamos a encontrar problemas. Me parece que tenemos que cerrar ya este debate. Yo les agradezco a ustedes, por supuesto a Belén y a toda la organización, este evento. No sé, creo que estamos limitados. No. Justo en hora, es hora de ir saliendo. Les agradecemos a todos por haber estado aquí hoy, al igual que a los ponentes que ya lo hemos hecho anteriormente. Esperamos que hayan disfrutado del curso y esperamos volver a verles en otra ocasión.